Nunca creí que una vida pudiera dividirse tan claramente en un antes y un después por algo tan simple como una reunión de lunes por la mañana. Hasta ese día, mi rutina era casi aburrida de lo estable que era. Llegaba a la oficina siempre a la misma hora, café en mano, saludaba a los mismos rostros, me sentaba en el mismo cubículo. No era el mejor trabajo del mundo, pero era sólido. Tenía años ahí, conocía los procesos, los clientes, los errores comunes y cómo evitarlos. Era, sin exagerar, alguien confiable. Invisible a veces, sí, pero seguro. Y eso me bastaba. Esa mañana, el ambiente se sentía distinto. No tenso, no raro, expectante. Los rumores habían corrido desde la semana anterior: cambio de liderazgo, reestructuración, una nueva jefa para el área. Nada fuera de lo normal en una empresa grande. Yo mismo había visto pasar a 3 jefes distintos en menos de 5 años. Entré a la sala de reuniones sin pensar demasiado. Elegí una silla cerca del fondo, como siempre. Me apoyé contra el respaldo y saqué el celular para revisar correos mientras esperábamos. Conversaciones bajas, risas nerviosas, ese murmullo típico que se apaga cuando alguien importante está por entrar. Entonces la puerta se abrió. Al principio solo vi un traje oscuro, zapatos firmes caminando con seguridad. Después levanté la vista, y sentí como el estómago se me cerraba de golpe, como si el aire de la sala se hubiera ido. Era ella. No alguien parecida. No alguien con un gesto familiar. Era ella. Mi exnovia. La persona con la que compartí años de mi vida. La persona con la que terminé de la peor forma posible. La persona a la que no había visto ni pensado, al menos eso creía, desde hacía muchísimo tiempo. El tiempo se estiró de una forma absurda. Mientras todos se acomodaban y le sonreían con cortesía, yo me quedé congelado, con una sonrisa a medio camino que nunca terminó de formarse. Sentí calor en las orejas, presión en el pecho, esa sensación infantil de querer desaparecer debajo de la mesa. Ella levantó la mirada, recorrió la sala, y nuestros ojos se cruzaron. Solo un segundo. Un segundo fue suficiente para que todo lo que había enterrado regresara de golpe. Las discusiones, los silencios incómodos, la ruptura, las palabras que no se dijeron y las que se dijeron demasiado tarde. Todo eso pasó por su mirada antes de que, con una precisión casi quirúrgica, desviara los ojos como si yo fuera un desconocido más. «Buenos días a todos», dijo, con voz firme y profesional. «Para quienes no me conocen, soy». No escuché el resto. El ruido en mi cabeza era demasiado fuerte. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Es una profesional, pensé. Esto es una empresa, no una telenovela. La gente madura supera cosas. Yo lo había hecho, ¿no? O al menos eso me repetía. Durante la presentación habló de objetivos, de eficiencia, de cambios necesarios. Tomaba notas, hacía pausas calculadas, sonreía en los momentos justos. Nadie parecía notar nada extraño. Nadie, excepto yo, que sentía cada palabra como si estuviera dirigida directamente a mí. En ningún momento mencionó nuestro pasado. Ni una indirecta, ni una mirada prolongada. Profesionalismo absoluto. Eso debería haber tranquilizado, pero no lo hizo. Porque yo la conocía. Sabía cómo era cuando quería controlar una situación. Sabía lo fácil que se le daba separar emociones cuando le convenía. Y sabía, sobre todo, que el silencio no siempre significaba paz. A veces era solo la calma antes de algo peor. Cuando la reunión terminó, todos se levantaron comentando lo bien que se veía la nueva jefa, lo organizada que parecía, lo mucho que prometía su liderazgo. Yo me quedé sentado unos segundos más, intentando ordenar mis pensamientos. Al salir, la vi hablando con recursos humanos, señalando documentos, asintiendo. Jefa desde el primer minuto. Poder puro,
recién estrenado. Pasé a su lado sin que me mirara. Oh, eso creí. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché mi nombre. Dicho de forma correcta. Clara. Sin titubeos. Me giré. Ella me miró con una sonrisa leve, perfectamente ensayada. Luego coordinamos una reunión 1 a 1, dijo. Para ponernos al día con tu rol. No nuestro pasado. No lo nuestro. Mi rol. Asentí, incapaz de decir nada más. Cuando me di vuelta, sentí algo que no había sentido en años en ese trabajo, miedo. No por mi desempeño. No por mis resultados. Sino porque entendí, en ese instante, que el pasado no solo había vuelto. Había vuelto con autoridad, con respaldo institucional y con el poder suficiente para decidir mi futuro. Y todavía no tenía idea de cuánto estaba dispuesto a cobrarme esa historia inconclusa. Los primeros días después de su llegada intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Me repetía que era paranoia, que mezclar el pasado con el trabajo era infantil, que si yo actuaba con profesionalismo, ella haría lo mismo. Durante una semana entera, no pasó nada extraordinario. Ninguna confrontación directa. Ningún comentario fuera de lugar. De hecho, si alguien me hubiera preguntado, habría dicho que mi relación con la nueva jefa era normal. Demasiado normal. El primer cambio fue sutil. Tan pequeño que casi lo dejo pasar. Un informe que llevaba meses entregando de la misma manera volvió con observaciones. Nada grave. Un par de correcciones de formato, una sugerencia sobre el enfoque. Lo corregí sin pensar mucho. Al día siguiente, otro documento regresó con comentarios. Esta vez un poco más extensos. Me pareció raro, pero asumí que era parte de su estilo. Luego vino el tercer informe. Y el cuarto. Empecé a notar un patrón. Trabajos que antes pasaban sin problema ahora requerían revisiones extra. No errores reales, no fallas graves. Detalles. Matices. Cosas discutibles. El tipo de cosas que no puedes reclamar sin parecer defensivo. Lo inquietante era que esos mismos criterios no se aplicaban al resto del equipo. En reuniones, cuando alguien más presentaba algo incompleto, ella asentía y proponía verlo más adelante. Cuando era mi turno, las preguntas eran más largas, más específicas, más incisivas. Siempre con un tono calmado, educado, imposible de señalar como hostil. ¿Puedes explicar por qué elegiste este enfoque? ¿Qué te llevó a esa conclusión? ¿Estás seguro de que esto es lo más eficiente? Cada pregunta era razonable por sí sola. Juntas, formaban un interrogatorio silencioso. Empecé a prepararme el doble. Revisaba mis entregas 3 veces. Anticipaba posibles objeciones. Llegaba a las reuniones con notas, cifras, respaldos. Aún así, siempre había algo. Una tarde, al salir de una reunión especialmente incómoda, un compañero se me acercó en la cocina. Oye, ¿todo bien con la jefa? Me preguntó en voz baja. Te presiona más que al resto, ¿no? Me quedé helado. No era solo yo. Alguien más lo veía. Es solo exigente, respondí, casi automáticamente. Supongo que está marcando territorio. Él asintió, pero su expresión no parecía convencida. Yo tampoco lo estaba. Las reuniones 1 a 1 empezaron poco después. Siempre breves. Siempre correctas. Siempre incómodas. Ella se sentaba frente a mí, cruzaba las manos y hablaba de objetivos, métricas, áreas de mejora. Nunca mencionaba el pasado. Nunca elevaba la voz. Nunca decía nada que pudiera usarse en su contra.
Pero había algo en la forma en que me miraba cuando hablaba de compromiso o responsabilidad que me hacía sentir juzgado por algo más que mi trabajo. En una de esas reuniones, ocurrió algo que me dejó inquieto. He notado que te cuesta adaptarte a ciertos cambios, dijo, mirando la pantalla. Antes tenías buen rendimiento, pero últimamente. Se quedó en silencio. ¿Últimamente qué? Pregunté. Levantó la vista y sonrió apenas. Eso es lo que quiero entender. Salí de esa sala con una sensación pesada en el pecho. Antes tenías buen rendimiento. ¿Desde cuándo antes? ¿Desde su llegada? ¿O desde mucho más atrás? Empecé a dudar de mí mismo. De mis capacidades. De mi memoria. Me preguntaba si realmente siempre había sido bueno o si solo me habían dejado pasar cosas. Si ahora, por fin, alguien estaba viendo errores que otros no. Ese era el verdadero desgaste. No el trabajo extra. No las correcciones. Era la duda constante. Una noche, revisando correos antiguos, encontré algo que me heló la sangre. Un hilo de mensajes entre ella y Recursos Humanos. No era reciente. Tenía semanas. Empezaba antes de que fuera presentada oficialmente como jefa. Mi nombre aparecía mencionado. Nada explícito. Nada ilegal. Solo preocupaciones sobre desempeño, posibles áreas de riesgo, necesidad de evaluación futura. Todo redactado con cuidado. Con anticipación. Ahí entendí que nada de esto estaba improvisado. Las reglas invisibles ya estaban escritas, y yo era el único que no las conocía. Y mientras yo intentaba demostrar que merecía estar ahí, alguien ya estaba construyendo, con paciencia y sonrisas, el caso perfecto para sacarme del juego. La invitación llegó un jueves por la tarde, cuando ya estaba apagando la computadora. Asunto: revisión de desempeño. Participantes: ella, alguien de Recursos Humanos y yo. No era la primera evaluación que tenía en esa empresa, pero nunca había visto una convocatoria así de cerrada. Sin agenda clara. Sin documentos adjuntos. Sin contexto. Esa noche casi no dormí. Repasé mentalmente cada proyecto, cada correo, cada decisión tomada en los últimos meses. Busqué errores que pudieran usar en mi contra. Guardé respaldos, capturas, archivos. Llegué a la oficina al día siguiente con una carpeta mental lista para defenderme. Desde el momento en que entré a la sala, supe que algo estaba mal. Ella ya estaba sentada. A su lado, una representante de Recursos Humanos que apenas me sonrió antes de bajar la vista. Sobre la mesa había documentos impresos. Varios. Todos alineados con precisión. Gracias por venir, dijo mi exnovia, con ese tono neutro que ya se me había vuelto familiar. Queremos tener una conversación abierta sobre tu situación actual en el equipo. Queremos. No yo. Plural. Institucional. Irrefutable. Comenzó hablando de expectativas no cumplidas, de dificultades de adaptación, de preocupaciones acumuladas. Cada frase venía acompañada de un papel, de un correo, de una observación registrada. Yo reconocía los hechos, pero no la interpretación. Esto se habló, interrumpí en un momento. Esos cambios se implementaron después. Tengo correos donde se valida el enfoque. Ella asintió lentamente. No estamos diciendo que no hayas trabajado, respondió. Estamos hablando de impacto. Y de consistencia. Era imposible discutir contra eso. Todo estaba formulado para sonar razonable. Intenté defenderme. Expliqué contextos. Mostré resultados. Señalé proyectos exitosos. Ella escuchaba con atención,
tomaba notas, asentía, y luego volvía a encuadrarlo todo como insuficiente. El problema, dijo finalmente, es que este patrón se ha repetido. Ahí fue cuando entendí la trampa. No importaba lo que dijera. No importaba lo que mostrara. El patrón ya estaba definido. Y si había un patrón, entonces no era un error aislado, era yo. Recursos Humanos intervino por primera vez. Hemos evaluado distintas alternativas, dijo, y creemos que lo más adecuado es una desvinculación ordenada. La palabra cayó como un objeto pesado sobre la mesa. Desvinculación. Sentí un zumbido en los oídos. Miré a mi exnovia. Ella sostuvo mi mirada por primera vez sin desviar los ojos. No había enojo en su expresión. Tampoco satisfacción. Solo decisión. ¿Esto ya está decidido?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Es lo mejor para ambas partes, respondió ella. Creemos que el equipo necesita otra dinámica. Otra dinámica. Quise decir tantas cosas. Recordarle quién era yo antes de esa sala. Antes de ese poder. Antes de que ella tuviera autoridad sobre mi futuro. Quise hablar del pasado, de lo que compartimos, de lo que se rompió, pero entendí algo fundamental. Esa conversación nunca existió para ella. Lo personal había sido enterrado bajo capas de correos, métricas y lenguaje corporativo. Y usarlo ahora solo me haría ver débil, poco profesional, inestable. Firmé los papeles con la mano temblorosa. Al levantarme, ella también se puso de pie. Te deseo lo mejor, dijo, extendiendo la mano. La estreché. Fue breve. Fría. Definitiva. Al salir de la sala, sentí algo peor que la rabia o la tristeza. Sentí claridad. Porque entendí que no había sido despedido por mi desempeño. Había sido despedido porque alguien, con poder y memoria, decidió que ese era el final adecuado para nuestra historia. Y mientras guardaba mis cosas, supe que el despido no era el verdadero golpe. El verdadero golpe estaba en todo lo que aún no había terminado de entender. El día que me fui de la oficina no lloré. Tampoco grité ni armé escenas. Guardé mis cosas en una caja, apagué la computadora y me despedí con frases cortas, casi automáticas. Algunos compañeros me miraban con pena, otros con incomodidad. Nadie preguntó demasiado. En ese lugar, aprender a no preguntar era parte de la cultura. Salí del edificio con la sensación de haber perdido algo más que un trabajo. Había perdido estabilidad, identidad, rutina. Durante años, esa oficina había sido parte de quién era yo. Y ahora, en cuestión de semanas, había quedado reducido a un correo de desvinculación y un último apretón de manos. Los primeros días fueron confusos. Dormía mal. Me despertaba pensando que había olvidado enviar algo, que tenía una reunión pendiente, que debía justificarme ante alguien. El cuerpo tardó más que la mente en entender que ya no pertenecía ahí. Fue recién con la distancia que empecé a ver las cosas con más claridad. Revisando archivos antiguos, correos guardados, mensajes que nunca había vuelto a leer, empecé a notar algo que antes me había pasado desapercibido. La cronología no cuadraba. Las preocupaciones sobre mi desempeño habían aparecido justo después de un evento específico. No un error laboral. No un proyecto fallido. Una conversación. Años atrás, cuando todavía éramos pareja, yo había rechazado una oportunidad importante por ella. Un cambio de ciudad. Un salto profesional. En ese momento, lo hice convencido. Lo defendí como una decisión conjunta. Pero la relación terminó poco después. Nunca hablamos de eso. Nunca lo cerramos. Yo lo enterré bajo la idea de que así son las cosas.
que a veces uno pierde y sigue adelante. Ahora, con todo lo que había pasado, entendí que para ella esa historia no había terminado ahí. El poder no la cambió. Solo le dio el escenario perfecto. No me despidió en un arranque emocional. No me gritó ni me humilló públicamente. Hizo algo mucho más frío y efectivo, usó el sistema. Aprendió sus reglas, su lenguaje, sus tiempos. Y dentro de ese marco correcto, ejecutó algo profundamente personal. Eso fue lo más escalofriante de todo. Porque no hubo un villano evidente. No hubo una escena dramática que pudiera señalar. Desde afuera, todo fue impecable. Profesional. Justificable. Y yo quedé como el problema. Con el tiempo encontré otro trabajo. No fue inmediato ni fácil, pero llegó. En un ambiente distinto, con gente distinta. Volví a recibir buenos comentarios. Volví a confiar en mí. Eso fue lo que terminó de confirmar lo que ya sabía. Nunca se trató de capacidad. A veces, cuando pienso en ella, no siento rencor. Siento algo más incómodo, comprensión. Entendí hasta dónde puede llegar alguien cuando el pasado se mezcla con el poder y nadie pone límites claros. Por eso cuento esta historia. No para buscar lástima. No para vengarme. Sino porque aprendí algo que nadie te advierte. Cuando una relación termina mal, no siempre termina ahí. A veces solo está esperando el momento exacto, y el cargo correcto, para cobrarse lo que cree que quedó pendiente. Y cuando eso pasa, no hay correo, mérito ni esfuerzo que pueda salvarte. Solo te queda irte, reconstruirte. Y aceptar que el golpe más devastador no fue perder el trabajo, sino descubrir de lo que alguien es capaz cuando tiene poder sobre tu vida.